Bienvenidos a Teje con Ilusión. Mi nombre es Yolanda y en el video de hoy vamos a ver cómo hacer estas mini rosas. Son muy fáciles de hacer. Tienen alrededor de 7 centímetros de la altura y solamente la flor tiene 2 centímetros del diámetro y 1,5 centímetros de la altura. Materiales que necesitamos son hilos adecuados para trabajar con ganchillo de 3 milímetros y un ganchillo de 2 milímetros. Los dos hilos que utilizamos deberían tener el mismo grosor. Y necesitamos también un trozo de alambre moldeable, pegamento y un palillo de madera para hacer el tallo. Formamos el primer punto, que es nudo corredizo. Hacemos 13 puntos de cadeneta. En el tercer punto de la cadeneta, contando desde el ganchillo, vamos a hacer 5 puntos altos. Echamos una hebra al ganchillo, hacemos un punto alto, 2, 3, 4 y 5. Ahora 3 cadenetas y un punto deslizado en el mismo sitio. Tenemos un pétalo hecho. Ahora en el siguiente punto de la cadeneta hacemos también un punto deslizado y en el siguiente punto también hacemos un punto deslizado. Y aquí vamos a formar otro pétalo igual que el anterior. 3 cadenetas, 5 puntos altos, tres cadenetas, un punto deslizado. Un punto deslizado en el siguiente punto de la cadeneta y otro punto deslizado en el siguiente punto de la cadeneta. Y aquí formamos otro pétalo más de la misma manera. 3 cadenetas, 5 puntos altos, tres cadenetas, un punto deslizado. Otra vez hacemos un punto deslizado en el siguiente punto de la cadeneta y un punto deslizado más en el siguiente punto. Aquí vamos a formar otro pétalo más, pero ahora vamos a hacer 5 puntos doble altos. Primero subimos 4 puntos de cadeneta y hacemos 5 puntos doble altos. Echamos 2 hebras al ganchillo. Cerramos 2 puntos, 2 y 2. Tenemos un punto doble alto, 2, 3, 4, 5. 4 cadenetas y un punto deslizado. Vamos a hacer otros 2 pétalos igual que este. Hacemos 2 puntos deslizados por separado,
4 cadenetas, 5 puntos doble altos, cuatro cadenetas, un punto deslizado. Otra vez hacemos 2 puntos deslizados por separado. Todavía nos quedan 2 cadenetas, un punto, y en el último punto de la cadeneta, último punto deslizado, y aquí vamos a hacer último pétalo. 4 cadenetas, 5 puntos doble altos, cuatro cadenetas y un punto deslizado. Un punto de cadeneta para asegurar y cortamos el hilo bastante largo. Cerramos el punto. Deberíamos tener 6 pétalos. Ahora enhebramos una aguja . Vamos a colocar los pétalos. El lado derecho de la labor, que es este es lado derecho, este es lado revés, lo dejamos por fuera. Entonces, así colocamos el primer pétalo y luego los otros por encima. Y ahora sujetamos un poquito. Ahora vamos a hacer el receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos 2 puntos de cadeneta y vamos a hacer 9 puntos medio altos dentro del anillo mágico. 1, 2, 3. Las 2 primeras cadenetas nos sustituyen un punto medio alto. Así que en total 9 puntos medio altos más las 2 cadenetas son 10 puntos medio altos.
Tenemos 3 puntos medio altos, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Con las 2 cadenetas son 10. Cerramos el anillo mágico, cerramos la vuelta en primer punto, en el segundo punto cerramos la vuelta en el segundo punto de la cadeneta. Subimos un punto de cadeneta y vamos a hacer 10 puntos bajos. Primero hacemos un punto bajo en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta y ahora en primer punto medio alto. Tenemos 2 puntos bajos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos la vuelta. Ahora subimos 2 cadenetas, hacemos un punto alto en el siguiente punto, dos cadenetas, un punto deslizado, dos cadenetas y un punto deslizado en el siguiente punto. Repetimos 2 cadenetas, un punto alto, dos cadenetas, un punto deslizado, dos cadenetas y un punto deslizado. Repetimos 2 cadenetas, un punto alto, todo hacemos por separado. No repetimos ningún punto. 2 cadenetas, un punto deslizado, dos cadenetas y un punto deslizado. Dos cadenetas, un punto alto, dos cadenetas, un punto deslizado, dos cadenetas y un punto deslizado. Repetimos la última vez, dos cadenetas, un punto alto, dos cadenetas y un punto deslizado. Dos cadenetas, un punto deslizado. Una cadeneta para asegurar y cortamos el hilo. Atamos los dos extremos, los dejamos dentro. Ahora vamos a hacer la hoja. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, hacemos un punto bajo dentro del anillo mágico, un punto medio alto,
3 puntos altos, dos puntos de cadeneta, un punto deslizado, otra vez 3 puntos altos, un punto medio alto, un punto bajo y un punto deslizado. Cortamos el hilo un poco largo y cerramos el punto. Ahora cerramos el anillo mágico y atamos los dos extremos. Uno de los extremos dejamos un poquito más corto, dejamos alrededor de 2 centímetros. Y ahora hacemos otras dos piezas, igual que esta, pero ya el hilo dejamos cortito. Aquí ya tengo las 3 piezas hechas. Ahora a la pieza donde hemos dejado el hilo más largo, vamos a añadir un alambre. Pasamos el alambre por dentro del anillo mágico, lo doblamos por la mitad, lo dejamos bien pegadito a la pieza. El extremo pequeñito dejamos junto con el alambre y con el otro extremo tapamos alrededor de 1 centímetro de alambre. Y aquí añadimos otras 2 piezas. Con el lado derecho hacia afuera. Y ya tenemos la hojita terminada. Ya tengo todas las piezas hechas. Para el tallo vamos a necesitar un palillo de madera. Colocamos el palillo dentro del receptáculo. Aquí echamos un poquito de pegamento de silicona caliente u otro pegamento y colocamos la rosa. Ahora el palillo podemos tapar con el mismo hilo que hemos utilizado para el receptáculo y la hoja o con cinta de floristería.
Ya tenemos la flor terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta, la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.